efectivamente aceptó el desafío de comenzar el día tempranito la convencional constituyente por el Distrito 20, Rosana Vidal. Como ustedes saben, Rosana Vidal es enfermera, abogada, es magíster en bioética, ha estado dedicada al trabajo con grupos vulnerables durante gran parte de su vida. Por lo tanto, yo diría que difícilmente podríamos encontrar una persona más indicada para conversar esto que está pasando con uno de los convencionales constituyentes. Estamos hablando de Rodrigo Rojas Vade. Rosana, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Aquí nosotros comenzando el día con estas dificultades que impone este cambio de horario, pero haciendo el empeño. No te escuchamos muy bien por casualidad, ¿estás usando manos libres? A ver, no sé cómo me escuchas ahí. Ahí sí, ya dice Richard que estamos impeque. Bueno. Súper. A ver, Rosana, bueno, como decíamos, tú eres abogada y además magíster en bioética, por lo tanto hay más que algo vinculado con lo que a mi juicio constituye el problema de Rodrigo Rojas Vade, que está vinculado con la ética, no solamente con lo que podría, y también se vincula con una de tus profesiones porque hay asuntos que podrían revestir caracteres de delito. Entonces, ¿cómo analizas tú esto que ha pasado con Rodrigo Rojas Vade? Hay gente que puede no saberlo, pero él se hizo famoso, o conocido más bien, famoso no es una expresión correcta, conocido, adquirió su prestigio en medio de las movilizaciones sociales en Santiago, en donde él aparecía como un enfermo que luchaba en la calle, en el medio del alfragor de las protestas, porque era un enfermo de cáncer que tenía dificultades para pagar su tratamiento. Y resulta que él no tiene cáncer, era una mentira. Entonces, por lo menos en lo que se dice hasta ahora, no hay nada que indique lo contrario. Él mismo lo ha reconocido. ¿Cómo analizas tú este problema, Rosana Vidal? Mira, bueno, yo creo que lo primero que debo decir es que es una situación que yo creo que a todos, mire, indistintamente de a quien pueda decir esto, nos golpeó y nos golpeó duramente. Ahora, para quienes tuvimos y tenemos la posibilidad de conocer a Rodrigo, ¿cuánto más? Para quienes tuvimos la posibilidad de compartir con él, en lo particular, tú dices bien, ¿no? Yo soy enfermera y para mí probablemente uno de mis vínculos más cercanos hacia él tenía que ver justamente con su situación de salud, ¿no? Tengo en la mente, y esa es una de las cosas que más recuerdo, ¿no? Y justamente el primer día de la convención, cuando nos instalamos, y él salió en algún momento y quedó todo mojado y eso, bueno, yo recuerdo haberle, mira, quítate esos calcetines que están mojados, tienes que cuidarte, y cada vez que nos veíamos, bueno, era un poco esa la tónica, ¿no? Enfatizar aquello. Miraba alguna de sus redes sociales cuando él aparece ahí con un catéter subclavio, esas cosas son duras, son difíciles de comprender. Mira, porque yo creo esto, pueden haber, no sé, 10, 20, 30, 500 explicaciones, incluyendo algunas que pueden ser muy buenas, ¿no? Que pudieran uno, desde la explicación, bueno, tratar de comprender por qué pasó esto, qué hizo que él tomara esta decisión, que dicho sea de paso, él lo ha reconocido, y lo voy a parafrasear, se convierte en el peor error que ha cometido en toda su vida. Bueno, eso, más allá de las explicaciones, yo creo que hay una cuestión que como personas, como seres humanos, como país, como opinión pública, no debemos hacer, que es relativizar este hecho. Porque este es un hecho reprochable a todas luces, y yo creo que eso tiene mucho que ver también con esta suerte de identidad que él crea, digamos, para los fines que haya sido, ¿no? El punto es, como tú bien dijiste, se ha reconocido por esto, porque puede parecer, ¿cierto?, a la luz de la opinión pública, una de las patologías más dolorosas que viven muchos de nuestros compatriotas, de nuestros conciudadanos, el cáncer, ¿no? Que día tras día se lleva tantas vidas, y eso es doloroso. Así es que, ¿qué te puedo decir? Mira, acá estamos en una encrucijada porque no tenemos salida, si tú lo miras así fríamente, no hay una salida jurídica, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué no? Porque, bueno, lícitamente nunca pensamos que algo como esto podía pasar. Ahora, frente a un hecho extraordinario, medidas extraordinarias, porque yo creo objetivamente que Rodrigo en efecto no está, digamos, bien, no está bien, y ya sabemos que no tiene cáncer, pero invariablemente está enfermo, ¿no? Y entendamos la salud también como este bienestar físico, psíquico, emocional, y él, yo creo que está en el peor de sus momentos. Pero Y se Rosana, a tiene que hacer propósito, cargo. disculpa que te interrumpa, pero a propósito de lo mismo, él deslizó que él tenía una enfermedad que era también muy grave, que no había querido confesarla o hacerla pública, como expuso su cáncer de manera tan brutal como lo hizo. Entonces, uno se pregunta, ¿pero qué enfermedad es esta? ¿Y será cierto que tiene esta otra enfermedad? Todo el mundo dice, ha de tener SIDA, pero todos sabemos también que tener SIDA hoy no es lo mismo que hace, ¿cuándo empezó esto? El año 82, que además está dentro de las enfermedades que son tratadas de forma gratuita. Entonces hay una serie de cosas que se abren y que uno tiende a no creer, porque si él mintió una vez, ¿por qué no podría mentir de nuevo? Y lo otro que me llama la atención de lo que planteaba Rosana Vidal, constituyente del Distrito 20, es esto de que él cometió un error, ¿ah? Pero uno tiene que hacerse responsable de sus actos. O sea, Sí, pues. los actos, cualquiera que sean estos, siempre traen efectos. Y si uno yerra, justo se cortó, si uno yerra y se equivoca, regularmente los errores traen una consecuencia negativa. Y en este caso aquí no solo hay un error, sino que hubo una actitud deliberada de engañar a otros. Y además hubo una actitud tendiente a beneficiarse con el engaño. Y a beneficiarse no solo desde el punto de vista de la votación popular, que es lo más grave. Engañando la voluntad popular de muchas personas, fueron, entiendo que 16.000 votos los que él obtuvo en la Convención Constitucional, sino que además se benefició de manera pecuniaria, se organizaban rifas, ¿ah? La típica rifa que organizan los que no pueden financiar sus enfermedades. Entonces se ganó mucha plata con este montaje que hizo Rodrigo Rojas. A mí no me interesa, no está dentro de mi afán eh, hacer leña del árbol caído, como se dice vulgarmente, porque me imagino que lo debe estar pasando mal, pero las cosas hay que ponerlas en su contexto. Entonces aquí hay dos cosas para resumir, Rosana, de lo que estaba diciendo. Primero, hubo un engaño, hubo una actitud deliberada de engañar a otros a través del engaño de beneficiarse para conseguir el voto, que es lo más grave, y también hubo un engaño para obtener beneficios pecuniarios. Por lo tanto, aquí nosotros podríamos estar frente, tú como abogada lo sabes muy bien, a la presencia de delitos que tienen consecuencias penales. Rosana. Sí, bueno, mira, yo creo que sí, lo que tú señalas probablemente es el sentir de muchas personas hoy. Yo creo que tenemos que ser también prudentes, ¿no? Y hacerte un par de aclaraciones, que él no cometió un error. Él hizo una configuración sistemática de tantos errores que finalmente hacen incluso creer que él tiene una identidad que no tiene. Por lo tanto, yo creo que acá una de las grandes complejidades, y por eso te digo, yo creo que una cosa es comprender probablemente, y desde incluso esta especie de la perplejidad con la que dejó a muchos de nosotros, y como te digo, más aún a quienes reconocemos, pero eso no nos puede llevar a relativizar el hecho. La ética nunca va a ser acomodaticia. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas que uno hace, de las cosas que uno dice. Yo en algún minuto, cuando me entero de esto, trato de comunicarme con él y también le planteo algo. Mira lo que le digo, esto es tiempo de valientes para ser capaces de, así como tuvimos esta suerte de temeridad para hacer este bien dicho montaje al que tú haces referencia, bueno, es tiempo de valientes para también comprender que los seres humanos todos, invariablemente, nacemos desde el primer suspiro hasta el último aliento con una condición, y eso se llama vulnerabilidad, pero esta entendida como esa capacidad que tenemos todos de dañar y ser dañados. Y cuando estás desde el lado del que daña, hay dos cosas. Primero, debes reparar el daño, y aquel a quien dañaste debe tener la capacidad
humana que tanto necesitamos, de ser capaces de escuchar aquello que él dijo. Pido perdón a todos los que confiaron en mí. Eso también, aun cuando uno no lo quiera ver, es un acto de valientes, porque él de alguna forma está haciendo lo que de manera bastante histórica no se hace habitualmente, ¿no? Porque habitualmente cuando tú encuentras que en esta política un poco añeja a la cual estamos acostumbrados, uno pesquisa errores, bueno, nunca tan así como este, ¿no? Esto ha sido emblemático. Bueno, la gente habitualmente no hace este reconocimiento, sino que empieza a tratar de justificar con otra mentira. Tristemente él no es que haya tomado la decisión de decir la verdad, él se vio forzado a hacerlo, Sí, claro. Pero bueno, fue porque ahí está, sí, pues ahí los está periodistas él. pusieron todos arriba de la mesa y lo fueron, digamos, allegando a que tuviera que decir la verdad. Rosana, ¿sabes tú lo que a mí me parece súper grave? Ayer conversábamos con un profesor de la Universidad Católica y él se molestó un poco porque yo le planteaba a raíz de los bots y esta amenaza permanente que hay del desprestigio de la Convención Constitucional por ciertos sectores que aprovechan ciertos hechos y los replican a través de bots en las redes sociales. Y yo decía, bueno, ahora está re fácil porque con esto que pasó, basta con que se empiece a replicar y replicar y replicar en redes sociales. Y él decía, bueno, lo que pasa es que hay otros que han cometido errores mucho más graves. Y yo estoy de acuerdo con él. Pero ¿sabes lo que a mi modesto juicio constituye la mayor gravedad de Rodrigo Rojas Vade? Es que él comete estos actos deliberados de engaño con asuntos que para el chileno común y corriente como nosotros son aprehensibles, son cercanos, porque todos hemos tenido un familiar que se ha muerto de cáncer, que ha sufrido, que ha padecido, que se ha endeudado, que lo ha pasado pésimo, que se ha muerto. En cambio, los grandes desfalcos, cuando se habla de 30.000, miles y miles de millones de pesos, de estas cosas de la, ¿cómo se llama?, de la colusión del pollo y todas estas cuestiones que hemos visto de la información privilegiada del presidente para comprar acciones en Estados Unidos, en Argentina, son asuntos lejanos al común de las personas. Esto que hizo Rodrigo Rojas Vade es algo cercano a los chilenos y chilenas comunes y corrientes. Por eso es que es tan impactante. Esa es la reflexión. Yo lo sé. Mira, te voy a infidenciar algo que es bastante simbólico para mí, porque en la segunda semana, ¿no? Habían pasado muy pocos días desde que estábamos haciendo este trabajo. Bueno, yo tuve que enfrentar justamente ahí en Santiago la muerte de un familiar que para mí representa una figura, o representó siempre una figura muy relevante en mi grupo familiar, y él falleció de un cáncer terminal, viviendo todo el dolor que eso significa. Entonces, para mí, claro que tiene impacto, claro que logra entender el sentir ciudadano. Y creo que en este minuto nos toca algo que es súper duro y difícil, ¿no? Buscar la salida, incluso desde ese dolor que generó a muchos y que sigue generando, ¿cierto? Cuando tú recuerdas y revisas un poco esta historia armada, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo salimos de esto? Sin seguir o sin golpearlo en el suelo, porque él está caído, ¿no? ¿Y qué hacemos los seres humanos cuando vemos a un otro en esa condición? No lo levantamos, lo abrazamos y le decimos, no te preocupes, y de alguna manera validar el acto. No. Pero que sí tenemos que ser capaces de hacer, comprender que él está ahí y que día tras día, desde el momento en que fue descubierto, ya está recibiendo una sanción que es dura y difícil. Sí. Entonces, me parece a mí que no tenemos que perder de vista aquello también. Él tiene que responder, que duda cabe que sí, y va a tener que responder como lo hace cualquier persona que realiza un delito de perjuicio, que hace, bueno, lo que sea, lo que sea, tiene que responder, pero además va a tener que cargar con el peso del engaño, y eso es duro igual, ¿no? Entonces, no sé, ojalá responda con la humanidad que probablemente él no tuvo al momento de tomar la decisión de buscar esa fórmula. Rosana, ¿no? Nosotros estamos hablando con Rosana Vidal, constituyente por el Distrito 20, que tiene, insisto, como lo decíamos en la presentación, la particularidad de ser enfermera, ser abogada y ser además magíster en bioética. Entonces tiene esta mirada probablemente distinta a la que podamos tener los comunes, que vemos las cosas probablemente en blanco y negro. Ahora, lo que tú estás planteando son
efectos más bien desde el punto de vista moral. Entonces uno tiene el derecho también a preguntarse, Rosana Vidal, ¿qué moral puede tener Rodrigo si es que montó este tremendo engaño? Y además que él no confiesa voluntariamente, él confiesa porque lo pillan en una entrevista. Entonces, y además aquí hay dos efectos más. Uno es el efecto político, y el efecto político es si las cosas fueren como debiesen ser, yo no puedo seguir siendo convencional, efecto político. Y el otro es el efecto legal, perjurio, estafa, etcétera, porque él ganó plata. Pero mira, a mí me gustaría aprovechar estos últimos minutos que quedan para decir que Rosana Vidal fue la primera en renunciar a la lista del pueblo. Lo hiciste antes de que se produjera el problema que sancionó la propia lista del pueblo cuando se privilegió el pago de asesorías en ciertas personas que se le pagaba dineros distintos por un mismo trabajo. Lo hiciste antes de que se produjese este otro fraude de la lista del pueblo con el candidato presidencial Ancalao, donde 23.000 y tantas firmas fueron presuntamente hechas ante un notario que estaba muerto. Y además viene este tercer mazazo a la lista del pueblo con el montaje de Rodrigo Rojas Vade. ¿Tú tenías alguna noción de que esto estaba descompuesto al interior de la lista del pueblo? No, porque no lo creo así. No lo creo así. Yo creo que tenemos que poner las cosas en contexto. A ver. La lista del pueblo, querámoslo o no, reconozcámoslo o no, sigue y seguirá siendo siempre un movimiento histórico que lo vamos a tener que consignar así, que permitió que una comunidad completa se movilice y logre posicionar de una u otra manera cierto grupo de personas que estamos de alguna forma tratando de cambiar el país. Ahora, yo nunca impugnaba, no creí nada, eso no tuvo nada que ver con esto, tuvo que ver con sencillamente, bueno, rescatar mi autonomía, tener la independencia que necesito para dialogar de manera transversal con quien yo quiera hacerlo. Y sabes que la única diferencia, y esperaría eso, y espero enormemente esa posibilidad. Lamentablemente otra vez se nos cortó la comunicación y se cortó. Es importante recuperarla porque estábamos en el momento, a mi juicio, concluyente de la entrevista y nos parece relevante poder escuchar estas razones de Rosana Vidal. Ella estaba diciendo que no sabía, que no tenía sospecha, que no había nociones de lo que pasaba, pero ella renunció, decía, a la lista del pueblo para tener independencia para opinar. Sí, ahora estamos de vuelta. Ahora sí. ¿Me escucháis? Bueno, yo digo que en realidad lo único que quisiera también es hacer lo que uno siempre hace, ¿no? En cualquier situación de vida en general, escuchar al otro. Escuchar qué fue. Y esto es un poco, haciendo alusión a lo que has dicho, ¿no? Utilizar el método deliberativo para comprender las realidades humanas. Comprender qué fue, en el fondo, lo que origina esta decisión. La peor decisión del peor error que él cometió en su vida, como él lo ha declarado, bueno, ¿dónde está el origen? No para justificarlo, ¿no? Para descubrir qué valores, qué principios se involucraron y buscar fórmulas de salida para lograr que él de nuevo se reencuentre con él mismo, para hacerle entender que incluso en los peores momentos somos capaces como seres humanos de entregar la mano para que se ponga de pie. Ya él tendrá que hacer lo que corresponde, tiene que responder jurídicamente, legalmente, todo lo que tú quieras. Pero lo que no nos puede pasar es que tampoco estimemos esta situación que tanto mal ha causado. Y aclaro, ¿no? Y yo creo que la gente en general es bastante más generosa respecto de la mirada. Esto no va a alterar la legitimidad de la convención que están declarando algunos sectores, porque ese es un cuerpo. Ahí está Chile entero. Y es una realidad país, ¿no? Pero hay una parte que enfermó. Y cuando una parte del cuerpo se enferma, tú no sencillamente seccionas esa parte y la botas como que no sirve. No, lo que haces es reparar, es sanar. Eso tenemos que hacer. Y ojalá Dios quiera que tengamos la capacidad humana para comprender aquello, ¿no? Y bueno, y ojalá que este tiempo pase pronto, muy por sobre todo para recuperar la fe pública, pero también para que él logre sanarse y logre también sentir que, a pesar de todo, bueno, sigue siendo un ser humano y dentro de esa realidad humana tenemos que acoger también esta vulnerabilidad de la que te hablaba antes, ¿no? Dañamos, pero tenemos que reparar. A él le toca eso ahora y yo creo que
hay muchos que estamos disponibles también para comprender ese concepto más humano, ¿no? Rosana Vidal, para terminar la entrevista, cuando tú hablas de hay una parte que está enferma, te refieres a la lista del pueblo, me imagino. No, me estoy refiriendo a él. Ya. O sea, si la lista del pueblo ya no sé, bueno, es lo que yo entiendo, ¿no? Esa colectividad ya también, ya no está ahí como O sea, dentro terminó. de la Constitución. No Se existe desarmó. más. No, me estoy refiriendo a él, Ah. el ser humano, Rodrigo Rojas Báez. Lo que pasó aquí le pasó a él. Él. Y si tú lo ves, y es lo que entiendo, no he tenido la posibilidad de conversarlo, pero esta no es una situación orquestada por un grupo, ¿no? Denominado Movimiento Lista del Pueblo. Esta fue una decisión que tomó él, y como la tomó él, vamos a tener que hacer que él, y es lo que él hizo, ¿cierto?, haga este reconocimiento y además se haga cargo de lo que corresponde. Ahora, y es lo que pasa, ¿no? O tú alguna vez, te voy a hacer una pregunta, cuando has tenido algún amigo y ha cometido un error, que creo que nunca va a ser similar a pero uno no abandona. No. Uno a veces comprende, pero siempre, ¿no?, trata de, así, bueno, incluso utilizando un lenguaje bastante poco adecuado a veces, dice, bueno, mira, embarraste aquí, lo que sea, pero uno, bueno, no puedes dejar solo. Yo creo que eso tenemos que hacerlo y Lo que pasa es no que relativizar. sí, No yo estoy de acuerdo. relativizar. Yo estoy de acuerdo, Rosana. Lo que pasa es que los 16.000 y tantas personas que votaron por él no lo votaron porque era su amigo, sino que porque confiaban en él. Bueno, yo no lo sé. Fíjate que ese sería probablemente el único ejercicio que más validez daría. Nunca vamos a saber de esos 16.000 personas que votaron por él, quienes votaron desde esta visión compasiva que hace que veas a un otro que está sufriendo una enfermedad. ¿Cuántos votarían por eso? Algunos a lo mejor votaron porque creían en él y que creían en él como sus ideas, y a lo mejor no, lo hicieron desde la compasión, no lo sabemos. Hay 16.000 personas que deben estar en este momento mucho más dolidas que nosotros, porque no hay nada peor que traicionar confianza. Sí. Así es que no lo sé, yo creo que no creo que hayan sido amigos, y esto, los amigos, bueno, también, pero no solo los amigos votaron por uno, ¿no? Pero sin embargo, bueno, esas son, no nos toca, no sé si a nosotros nos toca opinar desde la búsqueda de la solución, y tenemos que buscar la extraordinaria manera de salir de esto. Porque como no la anticipamos, y no está anticipada ni desde el punto de vista legal, no podemos empezar a crear una figura ahora después que se cometió el acto, pero tenemos que ser capaces de darle la posibilidad a él de que dé el paso al costado para que se recupere, sane y siga con su vida adelante. Eso es lo que creo. Ok, Rosana Vidal, constituyente por el Distrito 20, te agradecemos mucho la disponibilidad para conversar estos minutos aquí en Buena Costumbre, y estaremos disponibles para ver cómo evoluciona todo esto. Perfecto. No, mira, y además, permíteme que te diga, sí. Comprendo tu posición, comprendo tu postura, empatizo con ella. Lo único que sí sé es que es diferente cuando funciona tu neurona espejo. Como yo lo he tenido frente a frente, lo he escuchado, y lo escuché también después de esto, ¿no? Es diferente la mirada. Y yo creo que es lo que tenemos que hacer. Pero por favor, no confundamos la compasión con llegar a relativizar esto. La ética no es acomodaticia. Hay una sola lectura, que fue aquí la temeridad y lo reprochable del acto. Pero vamos a tener que seguir adelante y no olvidar también que, bueno, los humanos estamos llamados también a colaborarnos incluso en las peores situaciones. De todas que maneras. tengas un excelente día. Cuídate, que estés muy bien. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, adiós.